Las 15:30 del día miércoles 12 de marzo del 2014, teniendo el quórum de reglamento, se da inicio a la sesión ordinaria número 11 de la Comisión de Energía y Minas, con la presencia de los señores congresistas Martín Belaunde, el congresista Javier Bedoya, el congresista Antonio Medina, el congresista Eduardo Cabrera, el congresista Manuel Cerillo, la congresista Natalie Condori y finalmente el congresista Teófilo Gamarra y el que habla Agustín Molina. En la sección de despachos, señores congresistas, se ha remitido junto con la citación las sumillas de oficios recibidos, así como de los proyectos de ley ingresados. Si algún documento es de su interés, pueden solicitarlo a la Secretaría de la Comisión de Energía y Minas. En la sesión de informes, quiero informar, señores congresistas, de acuerdo a la petición hecha por el congresista Manuel Dahmer, solicitando la presencia de los señores ministros de Energía y Minas y como también el señor ministro de Economía y Finanzas, el ministro Castilla, donde peticionó la presencia para esta sesión, la presencia de ambos ministros, para lo cual informo, señores congresistas, se ha cursado los oficios correspondientes a ambas carteras ministeriales. Y hemos tenido las respuestas de este oficio, en el cual han pedido la dispensa ambos ministros que no van a poder asistir a esta sesión, por cuanto el día viernes hay la presentación también del gabinete ministerial en el Pleno del Congreso. Entonces, informo, señores congresistas, para vuestro conocimiento. Si algún señor congresista quisiera hacer uso de la palabra referente a ese informe, se le va a conceder el uso de la palabra a los señores congresistas que pidan la palabra. Bueno, sí, en informe. Tiene la palabra la congresista Natalie. Gracias, presidente. Por su intermedio, permítame saludar a todos nuestros colegas. Señor presidente, solo para informar que en la última semana de representación del mes pasado, tuvimos la oportunidad de hacer una visita a las instalaciones de Enersur, que se ubica en la provincia de Hilo de la región Moquegua. Enersur es la planta generadora de electricidad en base al carbón. Es la única planta que existe en el país en base al carbón. Esta empresa del desierto ha hecho prácticamente toda una industria y que lo que ahí se genera en electricidad permite apalancar muchas veces el auxilio y el apoyo cuando hay cortes de electricidad, incluso aquí en la capital o en otras regiones del país. Está a través de un sistema interconectado. Además, por falta de los servicios básicos, esta empresa se ha visto en la necesidad de tener su propia planta desalinizadora, y lo más rescatable es que cuenta con un muelle, yo diría el segundo muelle más largo de Sudamérica, ¿no? Por lo que yo sugiero, por esta visita y porque se ha comprobado que también se está ampliando la planta, recogimos una problemática que se viene a partir de junio. A partir de junio se tiene contemplado establecer o incrementar el impuesto selectivo al consumo al carbón. Entonces, esto afectaría enormemente a esta inversión y por lo cual estaría corriendo un grave riesgo de poder paralizar sus operaciones. Por lo cual también pido a esta comisión interceder y ver por esta situación, este incremento del impuesto selectivo al consumo que se aplicaría desde junio de este año. Y
sería interesante también, a lo que sugiero es visitar algunas plantas así como esta, generadoras de electricidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Sí, tiene la palabra congresista Belaunde. Me parece muy interesante lo que acaba de mencionar la congresista Natalie Condori. Yo también acabo de estar por ahí hace un par de semanas, o un par de semanas y media, y bueno, no visité las instalaciones de la empresa Enersis, porque en realidad estuve visitando las instalaciones de Southern Perú, pero es uno de los siete terminales portuarios que opera en la región de Hilo, es una cosa notable. En Hilo hay 7 terminales portuarios. El muelle de Napo, el muelle de Southern Perú, el muelle de Asio de Southern Perú y el muelle de Enersis, creo que sí se llama, Enersis, ¿no? Enersur, y el muelle de Tramarza y dos terminales uno para la recepción de petróleo de Southern Perú y otro para la recepción de petróleo, que imagino que lo debe tener Petroperú, no sé si los dos los opera Petroperú. Total, 7 terminales portuarios en esa región. Es una región extraordinaria. Yo he quedado verdaderamente impresionado de la región Moquegua, Tacna, por lo menos en esa parte. No tuve oportunidad de desplazarme ni a Toquepala ni a Cajones, porque solo estuve 2 días. Pero este asunto del carbón sí me llama la atención. El Perú es un país que no ha tenido buena suerte con el carbón. El Banco Minero quebró o estuvo a punto de quebrar o fue rescatado de la quiebra en los años 50 y 60 porque había prestado cualquier cantidad de dinero a las minas de carbón del departamento de la región Ancash. Bueno, esos préstamos nunca fueron devueltos, fueron un auténtico desastre y el Poder Ejecutivo en aquel entonces tuvo que poner la plata. No sé si fue el gobierno de Odría, Prado o Belaunde, no recuerdo bien, pero sí recuerdo el desastre. ¿Por qué es eso? Es interesante. Nosotros nunca hemos producido carbón coquificable, por lo menos en cantidades apreciables. Y tenemos un carbón antracítico, me parece que el congresista Cabrera me corrija, tenemos un carbón antracítico algo volátil, pero que me dicen que sirve para energía, pero que es algo volátil. El otro problema del carbón, por ejemplo, lo que ahora se llama, lo que antes se llamaba Cementos Lima, que ahora es UNACEM, tiene un muelle de carbón en Conchán, que antes se veía, pero ahora está tapado por un muro. Y creo que la planta termoeléctrica de UNACEM es en base a carbón. En Chile, Mejillones tenía una planta en base a carbón, que ahora creo que la han reemplazado, con gas, Mejillones, ¿no? Que es una zona cuprífera chilena muy importante que yo he tenido por diversas razones oportunidad de visitar hace más o menos 15 años. Visitaba con alguna frecuencia, hace más o menos 15 años. Este tema del carbón es interesante porque me dicen que ha vuelto a resurgir la minería del carbón en el Perú y que es una minería pequeña, mediana. El problema por el carbón, tal como yo lo escuché de un experto en carbón, el ingeniero Luis Felipe Morán Gandarillas, a quien el ingeniero Cabrera seguramente recuerda y que hasta donde yo sepa vive todavía, era un experto en carbón y quería popularizar la energía del carbón. El problema con el carbón es que es muy sucio. No sé si se habrán inventado nuevas técnicas. En Corea se utiliza la energía en base a carbón y también en China, pero hay ese problema. Pero me llama la atención que a un producto como el carbón se le aplique el impuesto selectivo al consumo. Me llama la atención, yo creo que el pedido que hace la congresista Condori me parece muy pertinente y eso es un tema que deberíamos estudiar. Yo lo apoyo, señor presidente. Gracias, señor congresista. Damos la bienvenida al congresista Néstor Valqui. Está pidiendo la palabra el congresista
Tiene usted la palabra, congresista Bedoya, y luego el congresista Cabrera. Gracias, presidente. Muy breve en torno a la intervención de Nathalie Condori. A mí me preocupa lo que he escuchado porque el impuesto selectivo a consumo, desde que fue creado, estuvo un poco orientado a ser un impuesto que se aplicaba fundamentalmente a los artículos suntuarios, ¿verdad? Los licores, el tabaco, los perfumes, pero no a un producto como el carbón. Entonces, sería conveniente que esta comisión oficie al ministro de Economía, que es el que tiene que ver con las variaciones del selectivo al consumo, pidiendo explicaciones de por qué esta alza anunciada a partir del próximo mes de junio en torno al carbón, y que esto va a afectar a empresas como esta hidroeléctrica, que no es hidroeléctrica, perdón, esta empresa de electricidad, es en base a carbón, no es en base al agua, y expresar nuestra preocupación como comisión. Quisiéramos explicaciones, saber a qué responde esto. Nada más. Correcto, señor congresista, estamos tomando cuenta. Aprovechamos darle la bienvenida y felicitarle por su onomástico al congresista Freddy Sarmiento. Un voto de aplausos al congresista Freddy. Luego darle la palabra al congresista Cabrera. Gracias, señor presidente. No, y de igual manera, apoyar lógicamente que no se le aplique el impuesto general a las ventas al caso del carbón. Pero lo que sí debo decir que efectivamente, ¿cómo? Perdón, el impuesto selectivo al consumo. Es un lapsus lingüe. Lo que quiero decirle es lo siguiente. Lo que decía anteriormente el congresista Martín Belaúnde es correcto. Efectivamente, en el Perú es un país donde el carbón no es en realidad coquificable. No hay carbón de coque. El coque tiene la ventaja de que cuando se hace el lavado del carbón, queda una serie de conductos, de ductos, que lo hace permeable. En consecuencia, en las fundiciones fluyen muy bien los gases y es perfecto para el trabajo de fundiciones y para muchísimos otros trabajos más. Ese carbón nosotros no lo tenemos. Lo tenemos en pequeña cantidad, en ciertos lugares, cerca de, ¿cómo se llama?, de Ollón. Lo teníamos en una cierta cantidad también en Coyaisquisga, pero ahí terminó ese carbón coquificable. Lo que sí tenemos son los yacimientos de Alto Chicama, que son de gran concentración de antracita. La antracita tiene casi un 100% de carbón y definitivamente no es poroso ni permeable, pero tiene un gran poder calorífico. Ese gran poder calorífico, lógicamente, puede calentar cualquier cosa, como el agua, y generar turbinas a como de lugar. Estoy seguro que va a producir electricidad. Lo que sí, no entiendo a dónde se va a aplicar el impuesto general a las ventas, porque en realidad a la hora... No, selectivo al consumo. Se le va a pagar selectivo al consumo. Se le va a agregar a la hora de vender la electricidad, o solamente se le va a aplicar al mismo, directamente a la empresa. Porque la electricidad no paga impuesto selectivo al consumo. Al carbón sí. Al producto, ya, entiendo. Por eso, definitivamente estoy de acuerdo con... Bien importado, no estoy de acuerdo en que definitivamente no se ponga ese impuesto. Yo creo que además es bueno. Es cierto que es contaminante, lo es más inclusive, igual o más que el petróleo, pero es una fuente que tenemos de energía. Claro que lo ideal sería trabajar en energías renovables, sobre todo hidroeléctricas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, congresista. Está pidiendo, pero antes a eso, darle la bienvenida al congresista Rubén Coa. Sí, congresista Nathalie. Gracias. Sí, por eso es importante la sugerencia de, ojalá que la comisión lo recoja, la visita en el campo a esta empresa generadora de electricidad en base al carbón, los sistemas de protección que allí tienen respecto al medio ambiente, ¿no? Por gusto no están ampliando esta planta. Y sobre todo por la ubicación estratégica, porque cerca a esta empresa va a estar lo que es el polo petroquímico. Además, están preparando toda su infraestructura para interconectar a futuro con el gas. Entonces,
Es interesante esta propuesta, esta visita de campo que se haría, porque en el lugar se esclarecerían muchísimas cosas y a raíz de esta experiencia. Esta visita la hice en razón precisamente de visitar la infraestructura portuaria del sur y me llamó poderosamente la atención ver que esta empresa tenía uno de los muelles más largos, pero solo la utiliza para la faja transportadora, solo para el ingreso del carbón y del combustible, más no de salida. No sale mercancía, pero tiene la predisposición, conversando con la empresa, predisposición de apoyar a futuro si se da mayor inversión en esta zona, que ahora ni siquiera está habitada porque no hay los servicios básicos, tiene la predisposición de apoyar en el uso de esta infraestructura portuaria. Señor presidente, gracias. Gracias, congresista Natalie. Pasamos a la sección de pedidos, señores congresistas. Si tuvieran alguna petición, puedan formularlo. Congresista Martín Belaunde. Yo creo haberle pasado una carta hace algún tiempo con relación a la minería no metálica. Ellos querían exponer un proyecto y también exponer sus problemas. La minería no metálica es una de las modalidades de la minería absolutamente indispensable, porque con la minería no metálica hacemos los materiales de construcción. Se hace con la caliza, se hace el cemento, ahora algo de moda, y todos los materiales de construcción, ladrillos. Tenemos la compañía minera Luren, que es titular de la concesión Lomo de Corvina, etc. Es un tema bastante importante porque me hicieron una comparación que hay que tomarla en cuenta, que es tremenda. Me dijo, ¿cuánto cuesta una tonelada de oro? Ahora creo que es alrededor de 40 millones de soles a la cotización actual. ¿Cuánto cuesta una tonelada de sílice? Que la traen de Huancayo, me parece. $17. Es decir, la minería metálica aurífera pues es de altísima concentración de valor, lo que le permite evidentemente subsistir en todas las modalidades ilegales e informales que tenemos. Pero la minería no metálica, que es esencialmente pequeña y mediana minería, no sé si habrá gran minería no metálica, no la conozco, pero es fundamental para la construcción. Sin minería no metálica no tenemos construcción. Quizás el congresista Bedoya puede dar fe de que hay una gran laguna por la zona de... No, una gran laguna por la zona de la Molina. Hay una gran laguna detrás de la Molina. ¿Cómo se llama la...? La planicie. Muy bien. Esa laguna es artificial. Esa laguna la hizo Arenera La Molina, que sacó arena y arena y arena y arena y arena y arena y arena. Y con esa arena se construyó buena parte de Lima. Y luego hicieron una laguna. Y luego se urbanizó la zona. Y todavía por esa zona hay mucha producción de minerales no metálicos, ¿no? Es un tema muy importante. Yo le rogaría, señor presidente, que usted en algún momento reciba a los señores y priorice lo que ellos tengan que decir, porque tienen algunas sugerencias en relación con lo que ellos consideran su crítica situación. Y quizás tengan razón en algunos aspectos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Sí, efectivamente, las peticiones, por ejemplo, del congresista Bedoya, se va a cursarse el oficio al Ministerio de Energía y Minas. Y referente a la petición que ha hecho usted, congresista Belaunde, ya la Comisión de Energía y Minas ha venido ya haciendo algunas
conversaciones referentes a este tema. Por lo tanto, creo que vamos a ser parte la Comisión de Energía y Minas para que se, bueno, vaya solucionándose los problemas que hay. ¿Algún congresista quisiera hacer algún pedido? Tiene la palabra el congresista Antonio Medina. Gracias, presidente. Presidente, en esta comisión se han aprobado varias iniciativas sobre el tema del gasoducto, sobre el tema del gas. Y una de ellas es la que dio origen al famoso gasoducto del sur peruano, que ha sufrido ya 3 o 2 postergaciones de parte de Proinversión, que dicho sea de paso ha generado un problema social en Cusco y en el sur. El pedido es para que el director de Proinversión venga a la comisión y nos explique qué es lo que está pasando, cómo está institucionalmente implementándose este proyecto, efectos de que el sur del país, Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, puedan tener a estas alturas una explicación institucional certera. Gracias. Gracias, congresista. Justamente la invitación que se le había cursado, esa era la petición del congresista Manuel Dahmer, el tema del gasoducto subperuano, para lo cual hay una excusa que hoy día no va a poder estar los ministros, pero vamos a tenerlo muy pronto. Estamos haciendo las coordinaciones para que ellos puedan acudir de todas maneras a la comisión para que explique el tema de gasoducto subperuano, las postergaciones de fecha. Y el otro tema que también está en la agenda de la petición del congresista Dahmer es referido a la modernización de refinería de Talara. Entonces, eso está en agenda. Por lo tanto, señor congresista, vamos a hacer las coordinaciones, la presidencia, para que los ministros estén presentes en esta comisión. ¿Alguna petición más, señores congresistas? Bueno, pasamos a la orden del día, señores congresistas, dentro de la cual está agendada el proyecto, la sustentación de los proyectos de ley, la 2012 y la 2887. El objetivo de estos proyectos, señores congresistas, el objeto es impulsar la energía geotérmica y la energía eólica respectivamente. Ambas iniciativas tienen como propósito impulsar las energías renovables. Las opiniones recibidas sugieren que de aprobarse una ley comprenda a todas las energías renovables y recogiendo las opiniones del predictamen, considera a todas las energías renovables. Estamos hablando de la biomasa eólica, solares y energías geotérmicas. Se debe considerar además que el objeto de todo gobierno es la diversificación de la matriz energética. Siguiente. Ahí. Ahí observamos, señores congresistas, justamente las energías renovables, eólica, geotérmica, solar, y también aparece en la parte de arriba las energías hidroeléctricas. Siguiente. Aquí podemos ver lo que el Perú debe tener de energías renovables al 2040. Esta información se ha obtenido de un informe que fue solicitado por el Ministerio de Energía y Minas. Podemos ver que la participación de proyectos como eólicas deberían llegar al 2040 al 31% y las geotérmicas al 35%, mientras que las mini hidroeléctricas estarían alrededor del 12%.
Si hacemos una comparación simple, señores congresistas, entre el vecino país de Chile, al 2030 busca una participación fuerte en proyectos como solares, eólica. Hoy en día está impulsando fuertemente estos proyectos porque a diferencia del Perú no tiene los recursos hídricos necesarios para tener una matriz como la nuestra. El texto sustitutorio del proyecto de ley plantea perfeccionar la regulación del mercado eléctrico renovable para promover la implantación de todas las energías, estableciendo los incentivos necesarios para acelerar su incorporación a la matriz energética peruana, así como fomentar a la industria nacional. Siguiente. Producción de energía eléctrica por las tecnologías renovables. En este cuadro se muestra lo que hemos avanzado en los años 2012 y 2013, como se puede apreciar. Es poco si queremos llegar a los objetivos trazados al 2040. Aquí podemos ver que no aparecen las eólicas, la biomasa y la geotérmica. Es necesario que comience a trabajar en mecanismos que busquen ser más atractivos para las intervenciones y de alguna manera buscamos que se realicen algunos cambios en la forma como se dan las subastas de estas energías. Medidas a implementarse. Actualmente la subasta considera únicamente el precio final que ofrecen los postores. Por ello se busca optimizar el proceso de tal forma que no quede energía a subastar desierta. Asimismo, con el fin de dinamizar el sector renovable, se establecerán incentivos por tecnología de generación que considere contratar a empresas nacionales que fabriquen componentes o que brinden servicios técnicos relacionados con los proyectos. Eso sería, señores congresistas, la sustentación de estos dos proyectos. Seguidamente, para darle el uso de la palabra a los señores congresistas para que puedan opinar, de repente dar algunos alcances referido a estos dos proyectos. Está pidiendo la palabra la congresista Natalie Condori. Gracias, señor presidente. En el mes de marzo del año pasado presenté un proyecto de ley que tenía por finalidad la priorización de la inversión en la región de Tacna a partir de la utilización de los recursos geotérmicos. ¿Por qué presenté esta iniciativa? Porque la región cuenta con este recurso energético renovable y la verdad la naturaleza nos ha premiado con la abundancia de este recurso. El proyecto presentado, señor presidente, tiene como objetivo la utilización de los recursos energéticos renovables, en este caso los recursos geotermales. Además, también cabe resaltar que en la presentación del Plan Maestro para el Desarrollo de los Recursos Geotérmicos del Perú, que es un acuerdo entre el gobierno peruano, representado por el Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, se hizo referencia al significativo potencial geotérmico del Perú para la generación de energía eléctrica, el cual aproximadamente asciende a 2.860 megavatios, habiéndose ubicado potencialmente 61 campos, entre los que resaltan las zonas de Ancocoyo y Tutupaca, ubicadas en la región Tacna, con una capacidad de potencia instalada de 200 megavatios. Señor presidente, como bien usted lo ha manifestado, es importante la diversificación de la matriz energética. Tenemos en camino el Plan Nacional de Industrialización. ¿Cómo podemos plasmar y hablar, hacer realidad este Plan Nacional de Industrialización si tenemos la carencia de electricidad? Por otro lado, señor presidente, debo recordar que el año pasado el propio presidente de la República ha inaugurado en la región de Tacna y Moquegua
paneles solares que ayudan y que están interconectadas a la red de electricidad del sur y que contribuyen enormemente a preservar este recurso energético. Señor presidente, aprovechar estas potencialidades y como bien usted ha comparado nuestra realidad con la de Chile, es necesario incorporar en nuestro sistema de electricidad esta diversificación de la matriz energética, por lo cual nosotros estamos de acuerdo plenamente con este proyecto de ley y vamos a respaldarlo. Es necesario fomentar la generación de energía con recursos energéticos renovables, sea la geotermia, la eólica, la solar, la biomasa. Fomenta también la participación de la industria nacional en este objetivo. Lo que la industria y cualquier inversionista va a venir a buscar es precisamente menores costos. Y uno de ellos es precisamente el costo de electricidad, señor presidente. Por esa razón nosotros vamos a apoyar esta iniciativa legislativa. Gracias. Gracias, congresista. Está pidiendo la palabra el congresista Martín Belaunde y luego el congresista Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. En términos generales, la diversificación de la matriz energética es un objetivo plausible. Recalco, en términos generales. Pero la condición fundamental para que funcione la diversificación de la matriz energética es que esa diversificación no incremente los costos de generación de energía eléctrica. Y si bien yo no soy técnico en la materia, por cierto que usted, señor presidente, tampoco lo es, ni me parece que él es la congresista Condori, somos personas de otras profesiones que tenemos nuestros conceptos generales. Y nadie tiene por qué ser técnico en todo, de manera que eso no es una crítica, es simplemente una observación. Pero yo lo que quería decirle es de que la energía eólica, que se ha puesto muy en boga en determinados países, como España, entiendo que en la región de La Mancha, como en el norte de Alemania y en Holanda particularmente, no sé si en Francia. En esos países al menos, y Alemania es un país promotor de esa energía y se realizan eventos periódicos en Berlín. El hecho es que la energía eólica siempre se ha considerado como una fuente complementaria, porque hasta donde yo tengo entendido, el costo de generación de energía eólica es bastante más elevado que el costo de generación hidroeléctrica y que el costo de la generación termoeléctrica. Ahora bien, es evidente que el Perú ha cambiado su matriz energética, porque tenemos la energía hidroeléctrica, que tiene sus límites, es cierto. Tiene la cuenca de Lima, la cuenca de Rímac, por ejemplo, entiendo que está hace mucho tiempo agotada. No así otras cuentas. Pero la ha cambiado en cuanto a la materia prima referida a la generación termoeléctrica, que antes era petróleo diésel y ahora es a gas, gracias a la explotación de gas que fue tan combatida por algunos grupos ecológicos y que sigue siendo combatida todavía, a pesar de sus evidentes efectos benéficos. Y lo otro es el carbón que acabamos de escuchar, pero el carbón, claro, tiene la desventaja de que es mucho más contaminante. ¿Cuál es la desventaja
de la energía eólica y también de la energía solar. La energía eólica, a diferencia de la energía hidroeléctrica o de la energía térmica, no es constante. La energía eólica se produce cuando hay vientos. Y cuando se produce y hay vientos, las formas de almacenamiento de energía todavía son, entiendo yo, que no llegan a ser económicas. La energía solar, que es muy interesante, por obvias razones se produce durante el día y en ciertas zonas, como Arequipa o el sur del Perú, donde la radiación es muy intensa, pero obviamente no se produce durante la noche. Entonces, estas son energías complementarias. Con respecto a la energía geotérmica, yo honestamente no tengo mucho que decir, más allá de que existe una ley general o una ley orgánica de recursos geotérmicos, y que entiendo yo que viene de países, existen países altamente volcánicos, y creo que Islandia es un país que más aprovecha la energía geotérmica. Puede que en el Perú se aproveche, en fin, es un tema técnico que yo honestamente no estoy en condiciones de pronunciarme, pero ahí tenemos que partir de cero. Y si vamos a partir de cero para dar franquicias especiales en un subsector de energía. Bueno, frente a lo que ha manifestado nuestro distinguido presidente, el organismo técnico, que es el Viceministerio de Energía, en un informe oficial que se nos ha hecho llegar, recomienda, y voy a leer textualmente lo que se recomienda. Se recomienda que el proyecto de ley considere que la cantidad de generación eléctrica basada en energía eólica requerida sea un producto de un estudio eléctrico que evalúe cuánto de dicha energía es posible instalar, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos operativos y de extensión del CEIN, en lugar de fijar una cantidad preestablecida de, por ejemplo, 300 megavatios, como se menciona en el proyecto de ley. Por lo antes señalado, se recomienda que el proyecto de ley sea revisado, considerando la necesidad de llevar a cabo estudios técnicos para la determinación de la cantidad de energía eólica que se requiere instalar. Bien, hay un pronunciamiento de Ocinermin, también organismo técnico por excelencia, y que ellos dicen, en ese sentido, Ocinermin es de la opinión que el referido proyecto de ley no sea aprobado, dado que ya existen mecanismos otorgados por el Decreto Legislativo 1002 que conducen a promover este tipo de energía primaria dentro de la matriz energética que el Perú requiere para un eficiente y confiable abastecimiento de energía, máxime cuando la citada norma ya incluye a la energía eólica dentro de la promoción de los recursos energéticos renovables, disponiendo que corresponde al Ministerio de Energía y Minas fijar la cuota de participación para cada fuente renovable de acuerdo con sus facultades para definir políticas energéticas del país. Bueno, y hay también una opinión de una entidad gremial, que no es la única en su género, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que quizás algunas personas no miren con exceso de simpatía por considerarla representativa de la gran minería. Horrenda palabra para algunos. Una vez una colega me dijo, yo soy partidario del pueblo, tú eres partidario de la minería, como si fuera un crimen ser partidario de la minería. Curiosa apreciación ideológica que me guardo de hacer más comentarios. Bien, bueno, también hay un informe que no es positivo. Claro, es de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, de los oligarcas, de los ricos, en fin. Pero más que bien son los que producen. Y a quienes le debemos el canon, ¿no? En fin, o el canon minero por lo menos, y una buena parte del canon petrolero.
Yo pienso, sinceramente, que debería atenderse la petición del Viceministerio de Energía antes de aprobar un proyecto de ley de este alcance con estas afirmaciones tan grandes en temas en los que, honestamente, yo al menos no estoy familiarizado, pero quizás me temo que en conjunto no lo estemos. Esa es mi modesta opinión, divergente parcialmente con el proyecto que usted presenta, señor presidente. Gracias, congresista Belaunde. Está pidiendo la palabra el congresista Cabrera. Gracias, señor presidente. Yo creo que hacer la comparación con Chile es inadecuada, porque la naturaleza de la matriz energética de Chile es distinta a la del Perú, por una razón muy importante. En Chile no hay el agua que se pueda trasvasar del Atlántico hacia el Pacífico. Nosotros tenemos una cornisa andina en la costa del Perú que tiene un promedio diferencial de más o menos 4.000 o 3.800 metros. Y tenemos una matriz hidrográfica, la más rica, quizá una de las más ricas del mundo, que es la cuenca amazónica. Entonces, el trasvasar esa agua y aprovechar ese diferencial de cotas, que es de 4.000 metros, significan dos efectos. Un efecto hidroeléctrico maravilloso, porque con muy poca agua, tú en esa caída puedes producir mucha electricidad. Luego, un segundo efecto, traemos agua a los desiertos que necesitamos, lógicamente, de extender en materia de agricultura, fundamentalmente para frutales y hortalizas, y también para las ciudades. ¿Por qué Chile tiene 3 veces más alta la energía? Porque es mucho más cara que el Perú, porque no tiene agua de La Serena hasta el norte. Y lo que tiene en el sur lo tiene muy estrecho y además no tiene caída, porque el agua aparece recién en las partes bajas. Esa es la gran desgracia de Chile, que no puede hacer trasvases de la parte atlántica, porque no tiene cuenca hidrográfica hacia la Atlántica. Entonces no podemos hacer la comparación con Chile porque las naturalezas son distintas. Yo creo que, primero, veo que el informe de Cinemita, como ha dicho el congresista Martín Belaunde, lo mismo del Ministerio de Energía y Minas, creo que es lo suficientemente idóneo como para por lo menos revisar esto, de tal manera que se reflexione sobre el asunto. Pero yo creo que el futuro para producir energía en los próximos años es fundamentalmente hacer hidroeléctrica porque tiene dos efectos. El efecto de generar electricidad en gran cantidad y definitivamente el extender la frontera agrícola para consumo interno y para exportación en materia de frutales y hortalizas, que es lo que más vale. Y decir además que en realidad el caso del Perú se está desaprovechando lo que se aprovecha lógicamente en la zona de California. Y algo más, sí es cierto que tenemos el gas que nos permite tener una energía barata y efectivamente no es tan sucia como la demás, pero por supuesto sí es más sucia que la de la hidroelectricidad. Tenemos definitivamente que aprovechar esa ventaja comparativa que nos da la naturaleza. Nosotros tenemos un problema de naturaleza que forma parte esencial de los 4 pilares de la economía. La economía clásica tiene 4 pilares. Primero, la naturaleza. Segundo, la producción. Tercero, la distribución. Y cuarto, el consumo. La naturaleza es muy importante para poder ser competitivo. Definitivamente, en materia minera, nosotros en la Sierra del Perú tenemos demasiada elevación. Y no hay pues las praderas americanas, ni tampoco las pampas argentinas, ni tampoco tenemos las sabanas colombianas. En consecuencia no tenemos ni pastos, ni pastizales para poder lógicamente tener grandes ganaderías, ni tampoco para tener gran agricultura. Pero por otro lado, está preñado de grandes cantidades de mineral, de todo tipo de minerales. Y eso hace que el Perú en el futuro, hoy día tenga las reservas probadas quizá más elevadas del mundo en muchísimos metales. Y yo creo que si explotamos los minerales vamos a tener la ventaja comparativa que nos da la naturaleza, en el sentido que sí es cierto que no podemos producir mucho en agricultura y tampoco mucho en ganadería, podemos producir muchísimo en materia de minería. Y en el caso de la electricidad, nos sobra el agua, que la podemos traer y producirla definitivamente hacia la costa para generar. Fíjese, yo te digo lo siguiente, en el caso de Ica, existe el proyecto del Pampas, hecho hace 40 años, cuando todavía el Perú no estaba interconectado. El proyecto del Pampas se estableció por 2 compañías, CEDES y EPTISA, 2 empresas españolas, transnacionales, que sencillamente establecen que se puede producir en los 3 Pampas, que son uno para Ica, el otro para la Pampa de Gamonal, que está adjunta a Palpa, y finalmente la de Nazca,
que pueden generar, bueno, el crecimiento de más o menos 130.000 o 150.000 hectáreas, pero sobre todo generar 3.500 megawatts, que significa más del 50%, casi el 60% de lo que hoy día producimos. Entonces, creo que nosotros debemos que tener conciencia de nuestra naturaleza. Sí, adelante. Señor presidente, Señor presidente, si usted me permite, más que interrupción, una pregunta muy específica al ingeniero Cabrera. El estudio de Edes y Eptiza sobre el Pampas, que si mi memoria no me traiciona, se entregó en los años 69 y 70 con algunos centros de medición de aguas en las alturas, hechos por estas dos firmas que pertenecían a la asociación llamada Tecniberia, etc. Yo tuve algo que ver en eso. No era funcionario público, por si acaso. Tuve algo que ver en eso. Es un estudio hecho hace como 40 años. Ese estudio, que costó alguna cantidad de dinero hacerlo, efectivamente, y tuvo algunas ampliaciones, ese estudio, en su fase técnica primordial, ¿todavía tiene alguna vigencia? Porque yo una vez escuché a un ingeniero, a un técnico del Banco Mundial, que me dijo, porque le dije lo mismo, y me dijo, bótelo a la basura. Yo le dije, no, yo creo que los estudios técnicos no se botan a la basura, se estudian, se analizan, pero evidentemente los cálculos que se hicieron, yo conocía a las personas que se hicieron esos cálculos, hoy día ya no tienen vigencia, pero los estudios de pedología, los estudios de suelos, los estudios de las cuencas, claro, del año 70, esos estudios 45 años después, casi 50 años después, porque el contrato para ese estudio se firmó el año 65. Exactamente. ¿Tienen vigencia? Me maravillaría que así fuera. ¿Podría usted explayarse un poquito sobre eso? claro, congresista Belaúnde, le voy a decir muy simple. Algo más, las empresas Edes y Eptiza fueron empresas que trabajaron en realidad para todo el desarrollo de hidroeléctricas y de irrigaciones que se hizo en España en la década del 40, 50 y 60. Se hicieron las famosas irrigaciones del Ebro, de Extremadura y de tantas irrigaciones que tiene España y generación además de hidroelectricidad. Pero cuando ellos hicieron el proyecto del Pampa, que se inició efectivamente en el año 65, siendo presidente del Perú el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y se entregó casi al comenzar el gobierno del general Velasco Alvarado, estableció claramente lo siguiente, que se puede generar estos 3.500 megawatts, o 3,5 millones de kilovatios, que es lo mismo, y que se puede definitivamente extender 120.000 hectáreas, sencillamente la extensión agrícola en el departamento de Ica. Pero se requerían dos cosas, y lo dice Edes y Eptiza. Eptiza hoy día sigue siendo una compañía española, Edes está incluida ahí en otra grande. Y lo que dice muy claro, lo dice en el año 69 y en la ampliación del año 82, 83, que se hace el segundo gobierno del presidente Belaúnde, que para eso se requiere tener interconectado el Perú, que produzca por lo menos unos 5 o 6.000 megawatts y que sobre todo uno puede prescindir de la producción eléctrica siempre y cuando las 100 o 120.000 hectáreas de extensión y las 100.000 hectáreas de regulación de riego se dediquen no a sembríos en realidad de commodities, como pueden ser el algodón o como puede ser el maíz, sino a frutales y hortalizas. Entonces, volvemos a lo mismo. Hoy día estamos, desde el punto de vista cronológico, produciendo frutales y hortalizas que valen 10 veces más, y tenemos un sistema interconectado que ya está consumiendo cerca de 6.000 kilovatios. Podemos perfectamente hacer los 3 Pampas en los próximos años, primero uno, después el otro y finalmente el tercero, y cumplir sencillamente con las exigencias en materia hidroeléctrica, porque está interconectado, y en materia agrícola definitivamente tenemos un mercado inmenso de frutales y hortalizas, que vuelvo a insistir, no es como el producto del algodón o el del maíz, que producen 9.000, 8.000 o 7.000 o 10.000 soles por hectárea. Los frutales y hortalizas generan 70, 80.000, 90.000 soles por hectárea. Así que creo que lo que dijo Edes y Eptiza en ese momento está vigente hasta ahora. No mintió. Dijo las cosas tal como eran en su momento. Y no hay que olvidarse que
en realidad todas las cosas, todos los proyectos siempre tienen que actualizarse. Y la cronología es la osamenta de la verdad. Gracias. Yo lo que podría agregar, usted me ha hecho refrescar la memoria de cosas que tenía casi olvidadas, que fueron parte de mi vida profesional en aquel entonces, cuando era un ciudadano común y corriente. Ciudadano común y corriente, no ejercía ninguna función pública, común y silvestre. Que yo recuerdo que no sé si Edes o Eptiza trajeron a uno de los más grandes pedólogos, estudio de suelos, pedólogos, que había en el mundo. Por lo que yo he escuchado ahora del ingeniero Cabrera, casi lo mismo lo escuché hace 45 años. Gracias. Damos la bienvenida al congresista Manuel Dagmer y seguidamente la palabra lo tiene el congresista Freddy Sarmiento. Gracias, presidente. Por intermedio, saludar a los colegas congresistas. Yo lo que quería era saber, el proyecto va en el sentido de que se tiene que bajar costos. Y en realidad lo que está haciendo el proyecto es incrementando los costos, ¿no? Incrementando los costos porque está bien, la generación es barata, pero en el costo promedio del kilowatt es mucho más alto de lo que nosotros ahorita como promedio tenemos. Y como promedio tenemos que nosotros en lo que es energía generada por centrales hidroeléctricas tenemos el 56% y un 41% por centrales térmicas de gas natural de ciclo combinado. Entonces, si nosotros tenemos casi el 97% de energías muy baratas en este momento, ¿por qué ir a energías eólicas? En un compromiso aún de que como en estos momentos son energías complementarias, ¿por qué energías complementarias? Porque esas energías complementarias significa de que si hubiera algún desastre natural o en cual nosotros no podamos en estos momentos generar energía con hidroeléctrica o con gas natural, entraría como complemento a este tipo de energías renovables con la naturaleza. Entonces, esto es lo que nosotros debemos conceptuar, no es conceptuar que este tipo de energías es mucho más barata y si la ponemos todavía, como dice el proyecto, como el 5% de la demanda permanente, estaríamos incrementando en 5% el costo, más, no como ahora que es solamente complementario, es un costo que lo asume, ¿no?, la empresa que en estos momentos está proporcionando la energía. Y aún más estamos viendo este incentivo perverso que es la industria metálica. Está bien, si queremos desarrollar la industria metálica, no es la forma de desarrollar la industria metálica exigiendo de que a la hora que se haga la operación del montaje de estas centrales hidroeléctricas, eólicas, no se use un porcentaje ¿cómo se llama?, de parte de industria metálica peruana, ¿no? ¿De qué calidad? Hemos visto de qué calidad podría darse esos insumos a estas plantas en las cuales posteriormente de repente tendríamos problemas, ¿no?, que no cumplen con los estándares que se necesitan para esas plantas, para esos equipos y tendríamos problemas posteriores, ¿no?, que yo creo que estarían incrementando los costos por seguridad, un costo más que estaríamos involucrando en este sentido. Yo creo que por eso, señor presidente, no estaríamos votando en contra de este proyecto. Gracias. Gracias, congresista. Si no hay más participaciones, tiene la palabra el congresista Bedoya. Señor presidente, yo creo que una de las lecciones que cualquier político puede recoger a estas alturas, no diré de los años de cada uno, sino la experiencia al año en que estamos viviendo, 2014, es que el desarrollo de los países mucho reposa sobre la base de la seguridad.
seguridad en las reglas de juego, seguridad jurídica, seguridad en la palabra de los políticos y de los gobernantes. Y que una de las cosas más perniciosas que hemos tenido en nuestra historia ha sido el que muchos gobernantes han creído que la historia se comienza a escribir cuando ellos asumen el poder y que con ellos viene un nuevo Perú, una segunda independencia, un nuevo renacer. En fin, tantas expresiones cursis, ridículas y guachafas hemos escuchado a lo largo de los años que me quedaría corta esta tarde para poder enumerarlas. Hago este comentario, señor presidente, porque creo que corremos el riesgo de incurrir en una situación semejante. Durante muchos años, el desarrollo energético o de la electricidad en el Perú reposó fundamentalmente sobre la base de las hidroeléctricas. A raíz de que se descubre el gas de camisea y se ven las potencialidades de este producto, se pone un poco el énfasis en incentivar el desarrollo de esta actividad y se dan beneficios en torno a ella. Yo comprendo que lo mejor, sin duda, es no poner todos los huevos en el mismo cesto, en la misma canasta, y tener una diversidad de fuentes que se complementen, pero que no sean complementos a cualquier costo o circunstancia, sino dentro de lo razonable. Me parece bien la iniciativa que usted formula como congresista, buscando el desarrollo de fuentes alternativas no suficientemente o no desarrolladas del todo en el país, porque no hay experiencia en el país de la electricidad eólica, o sea, aquella que es consecuencia de los vientos moviendo los aspas de molino que generan a su vez la electricidad, cosa que sucede, por ejemplo, en países como el norte de Europa o en partes distintas de Europa. Y Holanda y en diferentes lugares. Pero en fin, a lo que voy, señores, que creo que las iniciativas no solamente deben de respetar las reglas de juego vigentes en torno a las cuales han habido inversiones, sino que tiene que dar todo tipo de seguridades. La seguridad de que el proyecto que se presenta está debidamente sustentado y estudiado, cosa que no encuentro en el proyecto que estamos debatiendo. Y ahí debo de hacer un paréntesis, porque varios señores congresistas que ahora están ocupados en diálogos personales han hecho referencia cuando han intervenido y todos los escuchábamos en silencio, que hay diversos informes emitidos por organismos del Estado y del sector privado en donde formulan interrogantes u objeciones al proyecto que usted presentó. Pero parece ser que no se repara que uno es el proyecto del cual usted es el autor y que ese proyecto de su autoría es el que origina los comentarios de los INERMIN y de la Sociedad de Minería y de otras entidades adicionales, ¿verdad? Y otro es el proyecto que estamos debatiendo. Porque si comparamos el texto original de lo que usted presentó con el texto que como predictamen nos trae usted, hay evidentemente sustanciales cambios. Y en consecuencia, los informes recaídos en torno al proyecto original no tienen necesariamente la misma vigencia hoy en día en torno al proyecto definitivo que se nos está trayendo. Pero hay, sin embargo, otros argumentos que creo que sí mantienen plenamente la validez. Y lo cierto es, aun cuando en el proyecto que obra en mano de los congresistas como dictamen que se nos propone,
se ha invertido el sentido de la norma, porque el proyecto original que usted presentó, señor presidente, empezaba con el artículo 1 declarando de necesidad pública e interés nacional la promoción de la generación de energía eólica, mientras que el dictamen que hoy estamos debatiendo es distinto. Fomentar la participación de la industria nacional para la generación de energías renovables. Entonces, el énfasis lo están presentando ya no en la energía eólica, sino lo están presentando en el fomento de la industria nacional metalmecánica. Pero en el fondo, presidente, como usted es el autor del proyecto y usted es el presidente de la comisión que dictamina, no voy a repetir un conocido dicho popular, porque me parecería de repente un poco grueso, pero cambiando lo cambiable, estamos con lo mismo, ¿verdad? Se ha invertido el orden de las cosas y la presentación, pero en el fondo es lo mismo. La misma chola con distintos calzones. ¿Una interrupción? Si me permite desarrollar mis ideas, porque si no me pierdo, no tengo la disciplina mental que usted lo caracteriza, amigo Belaúnde. En fin, ya me interrumpió, proceda. Touché. Bueno, no tengo la memoria porque hablando de industrias metalmecánicas, en Argentina hay una industria metalmecánica que yo visité en Mendoza, que se especializa en la construcción de estas... No, de aspas. De aspas y de molinos. Muy bien. Hay una en Mendoza famosa. No sé si habría una en el Perú. Y es una actividad legítima. Sin duda es una actividad legítima. En este momento no se me viene a la memoria. Es un grupo argentino económico muy que producía turbinas y que pasó de pasar de turbinas, todavía sigue produciendo turbinas, pasó a producir molinos o aspas para la producción de energía eólica con tecnología de punta. Ojalá en el Perú hubiera algo parecido, pero yo diría que esto me hace recordar a la Ley de Promoción Industrial 12370. No podemos basar el desarrollo en la industria metalmecánica asegurando un mercado cautivo relacionado con la producción de energía eléctrica eólica. De ser así, me parece que habría un problema con ese proyecto de ley, ¿no? Un problema adicional a las observaciones tan sagaces y tan perspicaces que nos acaba de indicar mi distinguido colega Javier Bedoya de Vivanco. Gracias. Continúe, congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. Yo creo que quien con meridiana claridad ha puesto el dedo en la llaga ha sido el congresista Sarmiento. No sé si estará inspirado porque está de cumpleaños hoy día, pero ha tocado lo medular. El proyecto presentado en su versión original o en su versión modificada no se sustenta, no nos aporta argumentos que evidencien de que, además de responder a una sana iniciativa, a un entusiasmo por desarrollar actividades en el país, no hay argumento, sustento que demuestre que los costos que va a originar producir esta electricidad no van a distorsionar el precio de la electricidad en el mercado y que al final son los usuarios quienes vamos a tener que pagar una electricidad más cara, subvencionando los altos costos de producción de esta nueva actividad de producir electricidad mediante el sistema eólico.
Es claro que quienes más beneficiados aparentemente se encuentran son todos aquellos empresarios de la industria metalmecánica que, batiendo palmas, se reúnen y aprueban por unanimidad, y dejan constancia de ello, de que todas las empresas del sector están entusiasmadas y listas para operar y que dan su pleno apoyo al proyecto. Obvio, es obvio. Pero quienes están viendo el bolsillo del usuario están expresando su preocupación de que los costos, en primer lugar, que se les va a dar condiciones que ponen en mucho mejor situación competitiva a quienes inviertan en este sector, de quienes al amparo de las leyes vigentes ya han invertido, sea en gas, sea en petróleo, sea en hidroeléctricas. Les están cambiando las reglas de juego. Y segundo, que una vez que este nuevo sector o conjunto de empresas comience a producir, los costos de producción van a ser tan altos que van a terminar distorsionando el precio que se cobre y va a aumentar la tarifa que todos los usuarios tenemos que pagar. Por ello creo que con acierto, algunos de los informes que he estudiado, ya no sé cuál de ellos, sí es el de la Sociedad de Minería y Petróleo o Energía, Minería, Petróleo y Energía. En su párrafo final, después de dar varios argumentos que tengo acá destacados con resaltador, también pone el dedo en la llaga de lo que estoy sustentando. Consideramos indispensable que este tipo de iniciativas legislativas cuenten también con la opinión del COES-SINAC, ente técnico responsable de la operación del sistema eléctrico, quien podría indicar técnicamente el impacto que tendrá el incremento de la generación eólica en nuestro sistema. Eso es lo que no hay, eso es lo que no se ha solicitado, eso es de lo que carecemos. Entonces, no se trata de que entusiastamente digamos, qué bien, qué bonito, desarrollemos esto. Y entonces nos vamos a aprobar un proyecto que por lo demás trata sobre una materia que no hace muchos años fue desarrollada. Me refiero al decreto legislativo 1002, aprobado en el gobierno anterior en el año 2010, en donde precisamente de lo que trata es de promocionar las inversiones para la generación de electricidad con el uso de energías renovables. Supongo que como esto fue un decreto legislativo, o sea, iniciativa y promulgación del Ejecutivo, tiene que haberse sustentado en los estudios técnicos, por lo menos que yo recuerde, no hubo críticas, porque entre otras cosas, con un criterio más moderado, establecía en su artículo segundo, numeral 2.2, que cuando el Ministerio de Energía y Minas establezca cada 5 años un porcentaje objetivo en el que se debe participar en el consumo nacional de electricidad, la electricidad generada a partir del RER, no considerándose en este porcentaje objetivo a las centrales hidroeléctricas, y tal porcentaje será hasta el 5% en cada uno de los años, mientras que virtualmente el proyecto que estamos debatiendo cambia sustancialmente el criterio y no pone como tope hasta el 5%, sino como punto de inicio y con un techo ilimitado o al infinito. Insisto en mis palabras iniciales, señor presidente, creo que el proyecto es interesante. Yo no me inclinaría a mandarlo al tacho del archivo, pero sí me gustaría, para poder tener una opinión terminada, conocer otras opiniones, primero en torno al texto sustitutorio, porque las opiniones que se nos ha repartido como informes de los sectores interesados es respecto del proyecto original, no respecto del texto sustitutorio que nos ha traído la asesoría de la comisión. Y es sobre este texto que nos han traído y que es lo que estamos debatiendo, ya no el proyecto original, sobre el cual quisiera contar con opiniones más ilustradas. Yo reconozco mi humildad en declarar que no soy experto ni perito en la materia. Y sí, pues, me gusta
pedir o escuchar opiniones o leer opiniones que me ilustren. Algunas hay a favor, otras en contra, entre los que se nos ha repartido. Eso es lo que estoy solicitando respecto del proyecto que estamos debatiendo, ya no de lo que originalmente usted presentó, sino del texto sustitutorio. ¿Es eso lo que recomiendan también algunos de los informes? Y un tema en el cual sin duda habrá que hacer hincapié será un mayor estudio a mayor profundidad y serenidad respecto a cómo va a afectar esto los costos en el sistema una vez que esté interconectado. Y yo no sé tampoco si el desarrollo de todo el sistema para la producción de energía eólica requiera muy alta tecnología y si nuestra industria metalmecánica esté en condiciones de producir esos componentes con la calidad internacional requerida, porque en los informes dice que todo esto normalmente se importa de 2 o 3 países, creo que de Dinamarca, de Inglaterra, de 2 o 3 países de Europa. Entonces, yo quisiera saber, es evidente que nuestra industria metalmecánica no tiene experiencia en esta materia. Entusiastamente acogen porque ven trabajo para su sector. Es lícito y legítimo que así se expresen, pero yo quisiera saber si también la industria instalada en torno a esta materia está preparada para afrontar ese riesgo. Entonces, para mí son muchos los interrogantes que subsisten, señor presidente, y si usted insiste en dar por debatido el tema y pasar a votación, yo pediré no que vaya al archivo, porque no deja de ser sugestivo el tema, interesante, y creo que merece mayores y profundizar el tema, mayores estudios y profundizar en el tema. Pero yo no puedo pronunciarme sin estar debidamente ilustrado. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista Bedoya. Está pidiendo la palabra el congresista Néstor Valquí y luego el congresista Manuel Dagmer. Gracias, presidente. Hemos escuchado atentamente a los colegas congresistas opinar acerca del proyecto de ley. Lo que pido, señor presidente, que regrese a comisiones para estudiarlo mejor porque tiene muchos vacíos. Y lo que queremos con los proyectos es apoyar a todas las personas del Perú profundo. Entonces solicito que se someta a votación porque ya han ilustrado demasiado los expertos abogados el día de hoy. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Dagmer. Sí, señor presidente. Creo que este es un proyecto, me pido una interrupción. Mínima. Con todo gusto, congresista La empresa industrial argentina que produce turbinas y también produce molinos o aspas para esto, se denomina PES Carmona. Quizás hay alguna relación entre esta empresa y la industria metalmecánica de aquí. Gracias. Sí, señor presidente. Yo quería señalar que este es un proyecto bien importante y que ciertamente está incluso en una coyuntura donde en el país vamos a vivir una conferencia internacional del cambio climático y tiene que ver con el uso de energías diversas. Creo que sería bueno tomar el proyecto para profundizar más. Concuerdo que ir a una matriz energética que dé una adecuada ubicación a las energías renovables supone compatibilizar bien el costo y también la parte tecnológica. Por ejemplo, si todo lo basáramos en la energía solar, tendríamos que llenar el planeta de paneles para poder, en las actuales condiciones tecnológicas, tener suficiente energía. Por más que es muy buena la energía solar, y de aquí a 50 años los viajes al espacio se harán casi todos con energía solar. Y mucho se utilizará de energía solar y de repente energía salida del movimiento de las mareas. Pero no podemos proyectarlo eso ahora. Entonces hay un problema de condiciones tecnológicas y también de costo efectivo, porque terminamos sino afectando a los que usan la energía. Pero no deja de ser interesante que se dé prioridad a mini centrales o pequeñas centrales hidroeléctricas, que se plantee un porcentaje para la energía eólica con participación, que se ligue estos mercados que se promueven en el cambio de uso de energía a industrias nacionales. Yo creo que eso es positivo.
pero me parece que falta madurar un poco más el proyecto. Yo concordaría con la propuesta de que, como cuestión previa, se mantenga en la comisión, regrese a un trabajo más profundo, pero se vea. Creo que es un aporte que la comisión puede hacer, más aún, como digo, en el marco de esta Conferencia Internacional de Cambio Climático. Gracias. Congresista Freddy Sarmiento. Para una aclaración, un aporte a esto, es que solamente, por ejemplo, en Piura nosotros tenemos ya 3 proyectos en 3 caseríos, que en estos momentos el ratio de inversión versus la población estaba en 15.000 soles por casa, ¿no? Y en este caso, NOSA y el gobierno regional, después de conversaciones, están, y con el Ministerio de Energía y Minas, están viendo de ponerle energía fotovoltaica. Y esa energía fotovoltaica sale más o menos como en 5.000 soles. O sea que se estaría reduciendo. En ese tipo de situaciones se puede aplicar las tecnologías complementarias. Gracias, congresista. Vamos a llevar a voto. Sí, a ver, una precisión. Gracias, presidente. Solamente para aclarar, el año 2011, en octubre precisamente, se realizó en nuestro país, aquí en la capital, por primera vez en América Latina, porque siempre este tipo de ferias internacionales se daban en Europa. Por primera vez en nuestro país, debido al alto potencial geotérmico que existe en nuestro país, se realizó la primera feria de geotermia, que ha sido organizado precisamente por los organizadores que siempre lo hacen año tras año en Europa, solamente para dar a resaltar esto. Y para precisar una información más, en las plantas solares que se han inaugurado en Tacna y Moquegua el año pasado, cuenta con una producción de energía solar de 40 megavatios. Ahorita esto permite abastecer de energía limpia a más de 144.000 viviendas. Entonces, por la importancia del tema y como bien lo ha dicho, señor presidente, rescato sí que el último proyecto también ha tenido modificaciones acogiendo las observaciones precisamente que ha hecho el Ministerio de Energía y Minas para que esto pueda estudiarse con mayor precisión para plantearlo en próximas sesiones de esta comisión. Gracias. Gracias, congresista. Sí, congresista Bedoya. Como está usted ya pasando al voto, no sé si fui suficientemente claro en mi exposición. Lo que en el fondo, y se desprende claramente de mi exposición, he planteado es una cuestión previa para el retorno de esto a comisiones sin pronunciarnos sobre el fondo del tema y pedir mayor información y sustento. Correcto, congresista Bedoya. Justamente esa es la idea. Para eso vamos a llevar a voto, porque la petición suya y también de los demás congresistas es de que este proyecto retorne a la comisión para un mayor estudio y pedir información también de algunos sectores más involucrados. Entonces, por favor, pido la votación de los señores congresistas que este proyecto retorne a la comisión para mayor estudio. Congresista Martín Belaunde, congresista Bedoya, congresista Balqui, congresista Freddy Sarmiento, congresista Dagmer, congresista Cabrera, el congresista Coa, el congresista Cerillo y la congresista Natalia Condori. Entonces, por unanimidad se decide de que este proyecto retorne a la comisión para mayor estudio. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que consiste en el predictamen recaído en el proyecto de ley 837/2011 CR, que propone modificar el artículo 2 del decreto legislativo número 892. Incrementa el porcentaje de participación de los trabajadores de las utilidades de las empresas mineras. El proyecto de ley propone modificar el artículo 2 del decreto legislativo 892 en el sentido de incrementar el porcentaje de participación en las utilidades de los trabajadores de las empresas mineras de 8 a 10% y aumentar el límite máximo que corresponde a cada trabajador de 18 a 25 remuneraciones mensuales. Al aprobar una norma
En este sentido, de acuerdo a lo opinado por los sectores consultados, este incremento influiría, dice, negativamente en la competitividad de las inversiones en el sector minero y nos coloca en desventaja frente a nuevos principales competidores. Este beneficio laboral afecta también la rentabilidad de los proyectos mineros y, por consiguiente, el efecto que se lograría es que el sector reduzca el personal que tiene en planilla y sea un factor negativo que provoque que estas empresas decidan no invertir en nuestro país. En la actualidad, como país somos competitivos para atraer inversiones mineras por los costos de energía, mientras que en el régimen tributario chileno, digamos como un ejemplo, es más atractivo para estos inversionistas. Hoy en día los costos laborales son altos comparados con otros países. Por lo tanto, incrementar el porcentaje en las utilidades nos podría poner en desventaja y por consiguiente se generaría menos empleos. Eso sería la fundamentación de este predictamen, señores congresistas, para lo cual voy a pedir algunas participaciones porque el deseo es archivar este proyecto de ley. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra. Congresista Cabrera. Voy a ser muy corto, señor presidente, pero en realidad, más que aumentar de 8 a 10%, lo sensato, lo equitativo y lo justo sería que ese 8%, antes de impuestos que se reparte entre los trabajadores, se incluyan también los trabajadores que están en las operaciones de servicios, lo que se llaman services, que siempre es un 25% de la masa laboral minera, que hace una diferencia, porque el trabajador que no esté en los servicios y que está directamente relacionado con la empresa, gana pues 5 o 6 veces más, porque a la hora del reparto de utilidades hay una diferencia realmente importante. Creo que, claro, estoy de acuerdo con que esto se archive, pero sí hay que pensar seriamente en extender el reparto de utilidades, ese 8%, a los trabajadores que están en los servicios, y es muy fácil que la misma empresa, sencillamente las horas hombre totales que hay durante un año, hay un porcentaje, por lo general un 25%, un 22%, que es horas hombre que pertenecen a los trabajadores de las servicios, y en esos casos repartido de manera más equitativa. Pero por supuesto, por mí que se vaya al archivo y vayamos a votación. Gracias. Si no hay más participación, señores congresistas, llevamos a voto. Los señores congresistas que están de acuerdo con el archivo de este proyecto, sírvanse, levantar la mano. Por unanimidad, por unanimidad. También tenemos otro dictamen, un predictamen, recaído en el proyecto de ley 1305-2011 CR, que propone modificar el artículo 8 del decreto legislativo número 109 referido a las actividades de exploración, explotación, beneficio, refinación, labor general y transporte minero. Son ejecutados por personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras a través del sistema minero. El proyecto de ley busca incorporar como requisito para el otorgamiento de las concesiones que las municipalidades den una conformidad y esta se dé como consecuencia de una consulta que hagan a su comunidad. Por ello, se busca que el sistema electoral participe en estos procesos. Como pueden haber leído del predictamen presentado, las opiniones de todos los sectores consultados son negativos, porque dentro de las facultades que otorga la Ley Orgánica de Municipalidades no le asigna esta competencia. Y si decidiéramos darles esta competencia, lo que ocasionaría sería un problema para la gran mayoría de estas municipalidades que no tienen muchos recursos. Por otro lado, la idea de que exista un único ente que se encargue de esto hace que el sistema sea más ordenado. Respecto
a que la población sea consultada. Nuestro ordenamiento legal ya establece mecanismos de participación, como son la consulta previa y la declaración jurada denominada compromiso previo, Decreto Supremo 042/2003 EM, en el que el peticionario se compromete a respetar el medio ambiente y la población del área de influencia de la actividad minera. De igual modo, señores congresistas, también el interés es de que este predictamen también se archive. Quiero darle la palabra a los señores congresistas si desean. Perfecto. Llevaremos a votación, señores congresistas. Los señores congresistas que están de acuerdo en que se archive este proyecto. El congresista Belaúnde, el congresista Bedoya, congresista Coa, congresista Cabrera, congresista Freddy Sarmiento, congresista Cerillo, congresista Natalie Condori. Por consiguiente, quedó aprobado el archivamiento de este proyecto de ley. El congresista Portugal también está a favor con que se archive, entonces tenemos un voto más. Señores congresistas, solicito aprobar la dispensa de aprobación del acta para los efectos de trámite, los acuerdos adoptados en la presente sesión. Sírvanse levantar la mano. Aprobado. Agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo las 4:55, se levanta la sesión. Muy agradecido. Muchas gracias, congresista Bedoya.